Muy buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos más a mi canal, un nuevo para Final Fantasy VII Rebirth. Ya saben que lo dejamos en que habíamos llegado aquí, y que habíamos visto que en este pantano está el Midgarsomr, que es como una cobra gigante. Hay que ir al rancho Chocobo para rentar un Chocobo y poder pasar el... ¿cómo se llama? El pantano. Ya en el capítulo pasado ya vimos algo totalmente nuevo, y a partir de aquí ya igualmente todo va a ser totalmente nuevo. En el equipo traigo a Tifa y a Edith, como lo dejamos, literal, el punto exacto donde lo dejamos. Y tengo muchísimas ganas. Esta cosa no sé qué sea. Es un mu. Es un mu. A ver, es un mu. No tiene debilidades, pero tampoco tiene mejoras. Vamos a fregar con el mu. A ver. Ya, bonificación de dominio obtenida. ¿Será de que ya aprendí la habilidad? Ah, ok, ahora sí aprendí la habilidad. A ver, entonces cuando ya tienes la habilidad aprendida, es cuando ya va... No importa, y lo puedo cambiar, ¿verdad? Efectivamente. Igual no tengo enlazadas las materias, así que realmente no me preocupa tanto. Y brazalete de poder... ¿Amuleto cupo? ¿Qué hace esto? ¿Me baja? Ok. Puedo vivir sin equipar eso. ¿Todos tienen algo equipado? Bueno, Tifa no. Es que a ella le podemos dar amuleto cubo. Barret y Red tampoco. Y luego desequipamos algo. Esta... ¿qué habilidad tiene? No me acuerdo. A ver... necesito enemigos nuevos. Please. No hay enemigos por ahí. Allá hay un orco. Ven aquí, orco. Vas a ser mi presa. Había habilidades. Filo llameante. Ah, ya. Este estaba en la demo. Pero casi no lo usaba, honestamente. Pero vamos a usarlo. Filo llameante. Vale, ya subimos de nivel también. Estamos nivel 17. Aquí viene una cosa brillando y volando. No sé qué sea. No sé si es algo importante. Una toxirriata. ¿Qué? Toxirrata, pues. Una rata. Vamos a dejarlo en eso. Me acaban de lanzar una piedra. Filo llameante. A ver. Tengo que ver cuáles son otras habilidades de armar a los demás personajes para irlos haciendo. A ver. Por cierto, rápidamente. A ver, no, rápidamente ahora sí. Materia de equipamiento, Edith. Palo guardián. Protección arcana. Ah, ok. Protección arcana y patada en picada. Ok. Con Tifa. Vamos a hacer muchas patadas en picada. Habilidades, patada en picada. Creo que la tengo en círculo. No, tengo golpe enfocado. Ok, aquí tengo otro. Ven acá. Y decir que van subiendo de nivel. A ver, ahí hay un molino. Esa es la granja. Esa es la granja. ¡Qué emoción! ¡Esta es la granja! Ahí está Bill. Pleasure to see you all again. And welcome to my humble ranch. Managed to get your truck fixed? Indeed I did. You must have been my lucky charms. She started up right after you left. Anywho, what can I do you for? You in the market for some fine feathered friends by any chance? Are we ever? Need them to get through the swamplands. Then you have come to the right place. Back in the day, we had Republic ferries to get us from A to B, but now they're nothing but driftwood, sadly. We got the next best thing, though, chocobos. To them, a bottomless bog's no worse than a kiddie pool. Now, ladies, you're probably wondering, what gives these birds the power to glide across swamps with ease?
Would you believe that their fluffy feathers give them the buoyancy to float, while their limber legs can outrun a motorboat? Not even the dreaded Midgarsomr, one of the fastest fiends around, can keep up with them. Wow. But you don't need convincing. You just need pointing to a hard-working chocobo. Nature's two-legged limousine. So, can we rent some? Sure can. My grandson Billy's in the stable over yonder. He'll help you out. Ok, aquí yo estaba contando que los chocobos son como que la gran limusina natural del mundo, porque sus plumas esponjosas los ayudan a flotar en cualquier agua, y sus patas funcionan como un motor, o sea, y todo lo hace como que para coquetear con Eris y contigo. A ver, y ahora... Soy bien malo, te moví esa banca. Hay que hablar con Billy, su hijo. Y él se llama Bill, o sea que es Junior. Para que nos deje rentar chocobos. Porque, también que estos son tan rápidos en el agua que ni siquiera el Midgarsomr los puede alcanzar. A ver, aquí debe estar Billy, ¿no? Uy, es igual al... Bueno, semi igual. Howdy. Saw the sign. Need some chocobos to cross the swamp. I'm sorry, Pops, but you're out of luck. Pops. Got no more birds. Last one went this morning. Could have fooled me, kid. These are spoken for. That or they're not fit for riding. But I can see you're in a bind, so I'll bump you up the list. For a price, of course. Which is? 10 grand each. Uy. The thing is, we don't have that kind of money. Or any, really. Well, there is one other option. Only cost you $1,000. Is what a scoundrel might say. But I wouldn't dream of distressing y'all further. Just so happens one of our birds ran off the other day. Wild thing, but still a fine chocobo. If you can manage to find and catch him, then he's yours, free of charge. You sure? Yeah, why not? Name's Pico, the hardest-headed bird you'll ever meet, by far. And he's the spitting image of Pops here. You can start by looking for his tracks. Find those, and you're sure to find the feet that made him. Now, wild chocobos can be a bit skittish around people. But if you play it cool and creep up real quiet-like, you'll wrangle them no problem. I think we can do that. Thanks. And one last thing. This info comes free of charge, provided you promise to stop by our shop. Speak to Chloe back there. She'll sell you whatever you need. Kid's a born businessman. If y'all can catch our runaway and get his butt back here, riding and rearing lessons are on me. Ok, aquí venimos a rentar chocobos y Billy nos cuenta de que no hay chocobos porque los que están aquí no están aptos para que sean o sea, como una montura. Entonces tenemos que buscar a un chocobo especial que se les escapó. Que se parece a Cloud, dice, sí, Cloud es la viva imagen de él. Ya no me dio un bastón para Edith, pero pues después lo vamos a usar. Mejor que aprenda la habilidad primero. Y que hablemos con Chloe, que ella nos va a dar, o sea, que nos va a ayudar en todo lo que necesitemos. Siempre y cuando nada más compremos en su tienda. O sea, dice, porque es todo un empresario este Billy, porque de hecho nos quería cobrar 10,000 guiles por cada chocobo. De que no, pues es que no tenemos dinero, dice Edith. Dice, bueno, 1,000 por cada uno. Y luego tampoco pues, no tenemos nada de dinero. Entonces dice, consigan el chocobo, que les acabo de decir. Y las clases de cómo montarlo van a mí, o sea que nos van a enseñar gratis. Sorry about my brother. All he thinks about is money. He's just doing his job. We understand. I suppose, but he's been a real pain about it ever since our parents left. Say, are you guys from Midgar? Yeah, the Undercity. Then do you happen to know Chocobo Sam?
Not very well, but yeah, I guess we do. Where is he? Probably the Sector 6 slums. He's a big deal in Wall. Why do you ask? I was thinking about reaching out. It's his fault Mom and Dad are gone, so... Chloe, that's none of these good folks' business. But they get help. Don't tell anyone what she told you. Sam's one of the biggest names in the business. If he gets wind of that story, our ranch is done for. Don't worry, your secret's safe with us. I promise. Oh, take these greens. You can give them to Pico when you find him. They were always his favorite treat, you see. Maybe he'll come back once he's had a taste. Right. Should probably sell you stuff, huh? Billy'll throw a fit if I don't at least try to get you to spend a few gil. No pressure, but if anything catches your eye. Also, if you have any golden plumes on you, I can exchange them for chocobo gear. So be sure to hand them over if you do. Ok, las plumas doradas ya lo habíamos visto. Bueno, está en la demo, ¿no? Es para comprar como que equipamiento. Comprar. Sí, esos son pequeños pedacitos de tierra purificada. ¿Aviso para qué es? Ah, eso es como materiales más bien, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. I hope Pico doesn't give you all too much trouble. Ok, aquí nos decía Chloe que decía, pido perdón por mi hermano, él solo piensa en dinero. Dice, Iris, no te preocupes, seguramente solo hace su trabajo. Dice, bueno, Ah, espérense. Oh my god. ¿Cómo dice eso? ¿Cómo hice eso? Oh my god, ¿cómo agarré el mapa? Mapa del mundo. Ok. Me ha preguntado, ¿hasta dónde tengo que ir? ¿Hasta dónde tengo que...? No, hombre, no. A lo mejor todavía no acabo aquí, ¿verdad? Hi, how can I help you today? ¿Tengo plumas doradas? No. Comprar, pues tampoco. A ver, voy a comprar una garra de bestia. Ya. Thank you for stopping by. Bueno, y dice, por cierto, ¿no conocen a Chocobo Sam? Él era el... Hey, Pico, where'd you run off to? You mean Pico? Let's try looking for some tracks. Bueno, dice, ¿no conocen a Chocobo Sam? Él era el tipo que nos prestaba los chocobos para el viaje rápido en el juego pasado. Y dice, no, pues sí, dice... Él es un como... O sea, Claudio dice... bueno, Chloe pregunta, ¿dónde está? Y dice, probablemente en el sector 6, en los barrios. O sea, dice, él es un gran... O sea, que él es muy importante en el... En el mercado muro. Y eso ahí dice, espera, ¿pero por qué? Dice, bueno, verás, es que por culpa de él, es que los padres de Chloe y Pico murieron, por lo visto. Que es el hijo de Bill. Entonces dice, no, pues llega dice que quiere hablar con él. Y luego llega Billy, así como que Chloe a ellos no les concierne ese asunto. Sí, y aparte, si Chocobo Sam se da cuenta de lo que estuviste diciendo, podría ser el final de este negocio. Y me hay plumas y huellas. Estamos buscando a Pico, el Chocobo. Es que original para... Ah, bueno, ahorita lo digo. Yeah! Come on, y'all. Let's go bag us a chocobo. Ahí está el Chocobo. Keep it down. When you're on the hunt, you don't want to startle your prey. Pray? You know we're not here to kill him, right? Yeah? Ok, aquí Bar dice, eso, llegamos por un chocobo. Bueno, conseguimos este chocobo y luego entonces dice... Leo, baja la voz, cuando estás de cacería no tienes que alertar a tu presa. Y luego, ¿presa? Dice Eric, dice, no venimos a matarlo, ¿verdad? ¿Recuerdas? Y dice, sí, claro. Capturar un chocobo. Aproxímate a Pico sin que se dé cuenta. Si corres riesgo de que alguno de tus compañeros te descubra, presiona el círculo rápidamente para ocultarte. También puedes distraer a los chocobos lanzando piedras que recojas. Usa L1 para apuntar y cuadrado para lanzar. A ver. Acércate al objetivo sin ser descubierto. Pues no está volteando. Así que esto debe ser fácil. Bueno, lo que decía es que en el juego original, en el mapa mundi,
podías encontrar de repente huellas de chocobo, pero para ¿cómo se llama? Para que conseguir un chocobo y domarlo tenías que correr alrededor de las huellas. Y con eso te atacaban chocobos, o sea, y sin ser un combate. Y tenías que darles la comida para domarlos ahí, en pleno combate. Voltéate, carnal. Voltéate, yo solo voy por tu compañero. Ándale, así me gusta. Ah, me llevo una piedra. Porque Pico está volteando para acá. A ver, técnicamente aquí me puede ver. Y creo que la aventé muy lejos. A ver, ahí está con Pico. Como por acá. ¿Qué pasó, Pico? ¿Qué pasó? A ver, me dijo que es el tiempo que va a durar distraído, ¿verdad? Ven acá. ¿Y es nuestro? Aw, isn't he just the cutest? You know, they are kind of similar. Totally. What does he want now? Do you think maybe he's still hungry? Sorry, that's all the food we had. But you know where there's more? Bill's place. Back to the ranch it is then. Come on. Ok, aquí llegamos con Pico. Y era de que llegan Tifa y Eddie, la están acariciando y dicen, oh, él no es el más bonito. Y se cae lo que Cloud se le queda viendo. Y también se le queda viendo el chocobo. Y parece que tienen el cabello, o sea, el cabello de Cloud se parece mucho a los plumas del chocobo. Y dice, ¿sabes? Son muy similares. Dice, totalmente, dice esta Tifa. Entonces dice, Chocobo se empieza a alterar y dice, ¿qué pasa? ¿Creen que todavía tenga hambre? Y dice, perdón, no tenemos más comida. Y luego como que se queda como que, oh my god, no tienen comida. Y dice, pues ¿sabes dónde hay más? En la granja de VII. Y sale corriendo para acá. Pues no estaba lejos, En retrospectiva no estaba lejos. A ver, a lo mejor ahora Billy ya nos va a dejar nuestros chocobitos. There's our guy. Ahí dice justo ese chocobito en los subtítulos. Nothing beats a little taste of home, now does it? Not so much as a feather out of place. Got one healthy bird here. Enough to ride? Sure, though I wouldn't try till he's done eating. Once he's had his fill, though, I'm sure he'll come around to the idea, if we ask him nice. Ain't that right? I'll need to prep his gear and all that, so why don't you wait outside? Ok, dice que es un chocobo sano y que nada más hay que esperar a que termine de comer. Llegó Chatley. You do remember me, don't you? Sí, cómo olvidarme de ese tipo. Me hiciste pasar por horrores. I knew you would. It was an absolute pleasure working with you in Midgar. Thank you again. Your invaluable intel allowed me to create so much materia. Detecting internal monologue. The hell's this weirdo doing here? Ah, chale. I was created by Professor Hojo, you know. Though your thoughts could be read by any cyborg.
But, to answer your question, I took a page out of your book and skipped town. Now, the whole world's my laboratory. Speaking of which, I have a favor to ask, if it's not too much trouble. Alright. You need more battle intel. That's the Cloud I know. Always eager to get on with it. But yes, though, I'd like you to activate some Remna Wave towers first. They were originally constructed by the Republic of Junon, but were claimed by Shinra after the war. Since which time they've sat idle and untouched, just waiting for someone to put them to good use. The more towers you activate around the world, the more my processing power will grow. As will the area I can survey. I might even be able to construct a communications network independent of Shinra. How does that sound? You'd not only be helping me, but yourselves as well. If we find any, we'll turn them on. Wonderful. I thought you might say something like that. Let's get started then. See that tower? That's your first target. ¿De qué lado? And this will activate it. As the tower is close by, allow me to accompany you. Luego traduzco todo. Bueno, no están hablando, así que... En resumen, Charlie llegó aquí. Sé que es el del simulador VR y que quería... Y está investigando y fue creado por Hoyo. Lo vimos cuando derrotábamos a... Ay, perdón. Cuando derrotábamos a Parte Joy. Aquí nos dice que... Quiere ayudarnos a... Bueno, quiere seguir investigando. Necesita nuestra ayuda para tener más información de combate. Y quiere que activemos esas torres de comunicación antiguas de Junon antes de que Shinra se adueñara de ellas. Y nos dio el módulo chat para activarlas. Wow. Tower activation confirmed. Initiating preliminary scan of the grasslands. I'll ascertain the locations of fiends and natural resources. No sé qué fregados es After eso. careful consideration, I have devised a new name for this type of research. I call it World Intel. Oh my god, qué original. I hope you'll assist me in gathering relevant data by completing various tasks on your travels. In return, I will use the information you provide to develop new materia, quid pro quo. To summarize, I want us to become research partners. But before that, is there anything you would like to ask? Las torres... ¿Sobre qué se pregunta? El desarrollo de materia, el simulador de combate, las tareas relativas... Ok, resumen, al buscar este tipo de cosas nos va a dar situaciones de puntos de interés dentro del mapa. Y entre más exploremos y así, más Charlie nos va a poder ayudar dándonos materias y cosas así. Bueno, vamos a preguntar por el simulador de combate. With a special pair of goggles, you can do battle in a virtual arena, regardless of your real-world location. That's the combat simulator. Or my combat simulator, as Shinra developed the stationary models first. And fret not, it will never be obsolete. I'll keep it up to date with intel from unique enemy encounters. I will also endeavor to implement all of the summons, once I finish analyzing the myths and legends surrounding them, of course. In fact, after poring over stories from the grasslands, I have finished implementing a new one, the towering colossus known as Titan. Ah, ya puedo pelear contra Engage him Titán. at your leisure. Do you happen to have any questions about world intel and the like? Vale, a ver, lo vamos a preguntar sobre... Bueno, el simulador de combate realmente no nos dijo mucho, solo de que va a ser igual que el juego pasado y que lo va a estar actualizando para que no se quede obsoleto. Es que, pues bueno... Realmente no creo que necesitemos preguntar nada más. I see no reason not to begin at once. With your activation of this tower, my analysis of the grasslands has already yielded some data. Uy. Though hardly substantial, it is enough for me to create materia. Which of these would you like? Materia de fuego y hielo, materia de autolanzamiento, de transformación, materia de único... A ver, espérate.
Permite que le use automáticamente habilidades únicas cuando no está siendo controlado activamente durante la... Oh, también usa la fuerza... Ok. Venga, esta me convence. Vamos a usar una de estas. Y una de fuego y hielo. I wish you all the best in the long journey that lies ahead of you. And remember, you're not in this alone. Should you require assistance, just ask. Dice que no estamos solos y que nos va a ayudar si requerimos asistencia. Al actualizar el simulador de combate, al enfrentar y derrotar a nuevos enemigos, Charlie obtendrá los datos que necesita para actualizar los desafíos del simulador de combate. Completa estos desafíos para conseguir diferentes recompensas como una potente materia de invocación. Habla con Charlie para acceder al simulador. Vale. Ya podemos pelear con Titán. Es que podremos pelear con Titán. A ver si podemos ganarle. Esa primera invocación. A ver, usar simulador de combate. Digo, es el primero, no debería ser tan difícil. Porque en la demo estaba el Fénix y se sí estaba un poquito complicadito. Titán. Emerge victorioso contra estas poderosas entidades en el simulador de combate para que te recompensen con su materia de invocación. Si una entidad está siendo muy difícil de vencer, puedes obtener una ventaja en la batalla analizando los cristales de invocación. Correspondientes encontrados alrededor del mundo. Es por si queremos hacerlo más fácil. Cloud, Aerith y Tifa. Vamos a ver cómo nos va así. No sé cuáles sean las debilidades. Digo, Fénix me costó lo suyo. Por eso digo. Técnicamente eso ya cuenta como jefe. A ver. Uy, ándale. Habilidades, evaluar. Débil al viento. Y Aerith tiene viento, perfectísimo. Uy, eso sí dolió. A ver. Piedra lo avienta a todos. Puedo saberlo. Híjole. No, es que creo que más bien mis personajes no van a tener la fuerza para ganarle. ¿Quién tiene cura? Bueno, Aerith nos decidió. Sí, yo creo que no estamos muy fuertes, lo suficientemente fuertes para ganarle a Titán todavía. Sí, efectivamente, no estamos tan fuertes. Ven acá. No le puedo hacer para arriba. No. A ver, ven acá. Es que... No, sí. No estamos lo suficientemente fuertes para derrotar a Titán en todo su poder. Normal, estamos empezando todavía. Cerrar. Todavía no. Yo creo que después. Analyzing one's failures can prove instructive. I look forward to seeing what new discoveries you make in your travels. A ver. ¿Qué nos toca? Ya podemos ir por el chocobo. ¿Ya puedo hablar con ellos? Pues parece que no. No. Ninguno quiere hablar conmigo. ¿Qué pasó? A ver. Hey, perfect timing. Pico's all prepped. But first, here. You just give that whistle a toot and your chocobo will come a-running. Ok. Primero reúne a tu chocosilbato y llamar a tu ave cuando te encuentres explorando el mundo. Ten en cuenta que solo puedes llamar a un chocobo en una región siempre que antes que hayas capturado al ave de esa región. So, who here's never been on Chocoback? I haven't. Why don't we take a few laps to get you comfortable then? Come with me. Ok, nos van a dar el tutorial. Porque se va a ver quién nunca ha montado un chocobo antes. Y dice Aerith, yo no. Y dice, bueno, ¿por qué no vamos a dar unas vueltas para que se pongan cómodos? Charlie se teletransportó para acá. Yo te sigo, Billy. ¿Para dónde quieres que llegue? Here's where we get our birds in shape for the races. What races? The gold saucers, I mean. They're a big deal in our community. Won't find a ranch around here that doesn't compete. So you guys race too? We've been sitting it out since Mom and Dad left.
but we're gonna get back in the fight soon and kick the tar out of one particularly nasty weasel. But never you mind all that. You just focus on the basics, like making sure you don't get thrown from the saddle. Why don't you try hopping on Pico and giving me a holler? A ver. Ven, Pico. Eso. Okay, but how's about we stretch his legs a bit? R2 o letras para correr, círculo para saltar. Simón, vamos a ir a una carrera. No me fijé ni encontrar el premio mayor. ¡Córrele! Supongo que tenemos que chocar los pilares, ¿no? Así. Ándale. Vamos. Somos los meros meros. Ah, ya vi, tenemos que chocar 8 pilares antes de 40 segundos. A ver, 7. ¿Dónde está el octavo? Ahí está el octavo. Eso. Entonces tenemos que terminar la carrera. Va, ya entendí cómo va a ser la carrera. 30 segundos, vamos sobradísimos. That was something else. You and Pico are a perfect match. Might even have what it takes to win a race or two at the Gold Saucer. We can't thank you enough, Billy. Oh, that reminds me. Y'all mentioned you're flat broke, right? Then you might want to swing by Calm again. Now that the troopers have cleared out, it's probably safe for you to ask around for work. Ok, aquí nos van a ver el mundo Don't run abierto. off just yet. My sister's looking for help. Not sure what the trouble is. Didn't want to confide in me for whatever reason. Honestly, she hasn't been herself since Mom left. They did dang near everything together. You want to lend Chloe a hand? Vamos a We ver need que to sí. move on. True, but moving on costs money. No se equivoca. We had fun helping people in Sector 5, right? Same deal. Ya veremos. La gente del mundo está dispuesta a pagar muchos guiles por los servicios de Cloud. Para ver dónde realizar misiones secundarias, abre el mapa con el touchpad y selecciona misiones. Paneles de anuncios de la comunidad. Algunas de las comunidades tienen su propio panel de anuncios en los que los vecinos publican ofertas laborales. Al aceptar un trabajo, la ubicación de tu empleador aparecerá en el mapa. Acepta las misiones secundarias que aparecen para obtener recompensas raras. Mejora los lazos con tus aliados y aumentar el nivel de tu grupo. Oh, Dios mío. Ah, viaje rápido, ya me lo sé. Hay nuevas misiones disponibles en praderas. Ah, Looking to practice? saqué todo, ¿verdad? Sí. Yo saqué todo, bro. Efectivamente. No. Vale, aquí nos abren el mundo abierto. Oh, venga, sí, ya se nota que el mundo abierto. Y ya podríamos ir al pantano a seguir investigando al Midgar. Bueno, ir por el Midgarsomr. Pero quiero explorar. Quiero ir a las torres y así. Ya podemos volver a Calm. Podemos explorar bastante, ahora sí, de la región. Y quiero conseguir a Titán. Así que bueno, chicos y chicas, eso lo haré fuera de cámara. Y si son cosas importantes estarán grabadas para otro video más adelante, no se preocupen. Pero bueno, de momento, para ustedes va a ser muy rápido. Para mí no. Va a ser una sesión un poquito larga. Pero bueno. Así que bueno, chicos y chicas, no me quedan más que sí, que espero que les haya gustado. Y que nos vemos en el siguiente video en el que iremos por el Midgarsomr. Hasta luego, chicos. Chao.